encontramos en las cercanías de la población de Huaca, en otra de las fincas que se localizan en el valle del mismo nombre. Estamos en la finca Laguna Country del señor Benjamín Díaz, que está acompañado de su hijo Alberto. Hijo Díaz, cuéntenos qué tipo de rubros tiene usted acá en la finca. Ahorita estamos cosechando lechuga, hemos sembrado maíz, pimentón, tenemos caraota, tenemos semilleros de ahí para sembrar próximamente. Ese tipo de rubros que usted acá en la finca lo hace todo el año, lo hace en determinada época. Sí, constantemente estamos sembrando, produciendo, ya sea maíz, sea lechuga, dependiendo lo que... Sí, usted sabe cómo está todo ahorita la situación. Claro, significa eso que hay continuidad, digamos, en el empleo, tiene algún empleo diario, ¿no? Perfecto, y aparte de eso, por supuesto, pues está también aportando con alimentos al consumo personal. Ese producto que tiene la finca, ¿hacia dónde van directamente? ¿A qué sitio, hacia qué mercado? A Mercamar. Ok. Excelente. Y en cuanto a la parte de agua, ¿cómo está el tema del agua? Es una problemática que tenemos aquí con el agua. Ahí escasez de agua. ¿Y qué soluciones han buscado para eso? ¿Algún tipo de riego tecnificado? Buscando el riego es esencial, pero ahorita está bastante costoso, pero así que estamos medio trabajando. Claro, pero a pesar de eso, ustedes hacen el esfuerzo por continuar produciendo alimentos, ¿no? Claro, señor, luchar hasta que se pueda. Cumpliendo con aquel dicho que dice que sin agricultores no hay comida. Excelente, señor Díaz. Entonces, muchísimas gracias igualmente a su hijo. Y esto es muy importante, la incorporación del joven a las actividades de la finca, por cuanto hay continuidad, digamos así, en la labor de que a futuro tendrán acá en los alrededores de Huaca. Así es que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos encontramos en la hacienda El Danubio con el ingeniero Julio Anzola. La hacienda El Danubio es una hacienda emblemática en el Valle de Huaca y el ingeniero Anzola nos va a comentar algunos elementos que tienen que ver con el desarrollo agropecuario de la hacienda. Ingeniero, ¿qué significa para usted los cambios que han habido, la manera como la hacienda se conformó? ¿De qué forma, qué le trae a la memoria a usted la parte histórica de la hacienda? Bueno, buenos días primero, Jesús. De verdad que en nombre de todos los productores del municipio Crespo debo darte las gracias por esta iniciativa que has tenido en este programa. Bueno, realmente en el año 1922, como lo indica ahí la fecha detrás de nosotros, mi abuelo emigra del Tocuyo, mi abuelo don Manuel Anzola, y compra esta finca junto a su hermano Leonidas Anzola. Ellos poco a poco fueron agrandando y fueron comprando todos estos terrenos. Aquí se radica, él se emigró con su esposa y 3 hijos. Y hay un cuarto hijo que tiene su esposa Matilde, que se llama Oscar, que nació aquí en Huaca. Entonces empieza a trabajar, a laborar, en los comienzos, esta finca El Danubio, así anteriormente se llamaba, produce caña de azúcar, papelón, comienza con un trapiche de agua y una ganadería incipiente, una ganadería de leche que se ordeñaban unas vacas muy incipientes, pero básicamente el fuerte era la producción de papelón. Luego, a medida que pasó el tiempo, se incorporó mi padre, que se llamaba también Manuel Anzola, todo el mundo lo conocía por Manolo. Se incorpora a trabajar y funda también, sigue con el negocio del trapiche y ya introduce el motor a gasoil. Entonces el motor a gasoil y el primer trapiche de gasoil donde producía papelón. En ese momento, pues
también se incorpora un tío que se llamaba Raúl Anzola, que era técnico perito en ganadería, y entonces empiezan a incentivar más aún la ganadería, se empiezan a reproducir vacas blancas, vacas Brahman, y se crea un rebaño de vacas blancas que en ese momento eran alrededor de entre 200 y 250 vacas Brahman. Y también seguía con la producción de leche. En el año 50 se monta la primera lechería aquí en el Danubio, la monta mi tío Raúl junto con mi papá, y empiezan a ordeñar vacas pardo suiza. En ese momento llegan a producir aproximadamente unos 1.500 litros de leche. Esa era la época de oro de Duaca. Es importante que sepan todos los televidentes que la primera pasteurizadora que se funda en el estado Lara es Panoca, una pasteurizadora que procesaba aquí en Duaca leche y producía leche pasteurizada. Ahí empiezan a arrimar la leche, esos negocios se fueron deteriorando, no era rentable y se fueron acabando todas esas ganaderías en el municipio Crespo. Entonces, prácticamente finiquitaron todas las ganaderías. El negocio del papelón también se viene deteriorando. Salen los centrales azucareros donde empiezan a producir azúcar. Allí se cambia esa orientación que tenía de producir papelón como prioridad, y empiezan a enviar las cañas a los centrales azucareros, específicamente el Central Río Turbio, para producir azúcar blanca. ¿Y era rentable producir caña ahí? Por supuesto, en ese momento es importante, Jesús, que se sepa que el valle del municipio Crespo, aquí alrededor de Duaca, básicamente ese era el producto principal. O sea, había varias fincas que eran productoras de caña, y aquí había casi unas 50.000 toneladas de caña se producían en el valle. Ese negocio también se fue deteriorando con el tiempo. El costo de los fletes prácticamente era impagable, no se fueron estructurando soluciones viables, ni la rentabilidad fue disminuyendo, y llegó un momento en que se toma la decisión ya de hacer un cambio abrupto de la caña a otros rubros. ¿Y nunca se analizó la posibilidad de repente incrementar los centrales papeloneros, que en algunas otras zonas del país fueron muy exitosos? Es importante que sepas que el papelón en este momento es un tremendo negocio y está viviendo una época de oro, pero en el pasado no fue así. El papelón fue deteriorando mucho el precio y prácticamente no era rentable producir panela o papelón, como quieran llamarla. Por eso te digo, todo depende del momento que estemos viviendo. O sea, y ese momento no era el momento del papelón, era un momento muy malo y no sé. Luego, en el año 1976, ahí se incorpora mi hermano mayor, Freddy, que era la tercera generación en Don Manuel, y se funda Agropecuaria Don Manuel. Ahí fue cuando nace Agropecuaria Don Manuel en el 1976, junto de la mano de mi hermano Freddy y por supuesto de mi padre, que estaba todavía vivo, ¿no? Ahí empieza a haber un cambio bastante dramático de lo que se estaba efectuando. Se vuelve otra vez a hacer inversiones para poner una vaquera a producir. Luego mi hermano Freddy se va de la compañía, queda esto en manos de mi hermano Osvaldo y mi persona, y allí es cuando empieza una etapa donde empezamos a hacer inversiones para la fundación del Lácteo Don Manuel, la fundación del proyecto de los pollos, la fundación de los invernaderos, una serie de proyectos nuevos que hoy sustentan la productividad y la rentabilidad de la compañía Don Manuel, Agropecuaria Don Manuel, hoy en el municipio Crespo. Esa es más o menos muy brevemente la historia de cómo se ha venido desarrollando, cómo se ha venido evolucionando todo el sector agropecuario, el sector económico de esta compañía agropecuaria, que es una compañía estrictamente familiar, donde son 11, hoy actualmente son 11 hermanos socios de esta compañía. Es importante decirlo. Sí, excelente, ingeniero. Entonces, en el próximo espacio vamos a hacer algunos comentarios relacionados con la problemática actual, cuál es la orientación de los problemas que se tienen actualmente y las soluciones que pudieran los productores plantear. Ya regresamos.
Thank you.